9 de la mañana seguimos platicando con la diputada Hilda Santos Padrón sobre este asunto de la crisis en el ISET. Me hablaba antes de la pausa sobre su propuesta. Sí. Nos ubicamos en el tiempo. Sí. ¿Fue esto? ¿Cuándo fue esa propuesta? La primera propuesta que hice fue en el noviembre del 2007. Presenté al Ejecutivo de entonces y a la Secretaría de Administración y Finanzas el análisis de los escenarios y la crisis por la que ya empezaba el sistema a padecer en la capacidad de responder a las obligaciones que teníamos, y que les dábamos aquí en ese escenario una propuesta de reforma a la ley del ISET para convertirla, dado su agotamiento como instrumento jurídico, una ley de seguridad social al servicio de los trabajadores del Estado. El Ejecutivo, Finanzas y sus asesores la evaluaron y consideraron que no era oportuno aprobarla, y los asesores... Políticamente hablando, los asesores recomendaron subsidiar al sistema, y empezamos a transitar por algunos años muy críticos. ¿Cómo subsidiaron? ¿De dónde tomaron el dinero para el subsidio? La realidad, el subsidio fue muy pequeño. Lo que tuvimos que hacer nosotros es seguir haciendo lo que podíamos con los pocos recursos que teníamos, tratando de ser más eficientes. Se fue todavía agudizando la crisis, por eso en el 2010 el comité técnico aprueba esto. Sin embargo, el trabajador seguía aportando al fideicomiso. El trabajador nunca aportó al fideicomiso. El trabajador, como el sistema era un sistema muy abierto, el trabajador aportó al sistema de la seguridad social y era un fondo común. Nunca hubo suficientes al pensiones. Cuando ya se empiezan a jubilar los trabajadores, pagas pensiones, del fondo hay remanentes y esos son los que se van acumulando en ese fideicomiso. Aquí no alcanzaba ni para pagar lo suficiente. ¿Qué hubiese sucedido si se hubiera aceptado la propuesta que me hizo en el 2007? Primero, se hubiera frenado el sistema, porque la generación nueva, o sea, todos estos nuevos trabajadores, los mismos del gobierno pasado y los de este gobierno, hubieran nacido con una nueva ley, con nuevas condiciones. Las aportaciones hubieran sido ajustadas y mucho más, los ingresos del instituto hubiesen crecido, y esos déficits en el pago de pensiones que se tenían y esos déficits en la prestación médica, para que tenga una idea, un trabajador y típico, vamos a poner un trabajador adulto, ya estamos una generación madura, enfermo con problemas de diabetes, hipertensión, ya con una enfermedad renal crónica, aporta, el típico con 47 años de edad, en su vida laboral lleva aportado para prestaciones médicas en el sistema pasado alrededor de 40,000 pesos. ¿Cuánto nos cuesta atenderlo en su enfermedad? Estoy hablando de un paciente, más de 550,000 pesos anuales, con todas las recaídas, las diálisis, hemodiálisis. Entonces, esa crisis, por ser presas de estas tecnologías, de estas enfermedades, de este agotamiento, no alcanzan. Las prestaciones médicas tenían una aportación muy pequeña, las más bajas en ese momento del país. ¿Qué sacrificaron ante esta situación, ante no aceptar esta propuesta y la decisión del subsidio? Pero subsidio que fue insuficiente, muy pequeñito, nos dice. Sí. ¿Qué fue lo que tuvieron que sacrificar en ese tiempo? Para las prestaciones médicas, nosotros, yo como médico, maestra en salud pública, conocedora del tema, sé que lo primero que hay que hacer en un sistema de salud es privilegiar la vida. Es decir, todas las enfermedades que pudieran poner en riesgo la vida, había que atenderlas y otorgarles todos los recursos. Y el centro médico tenía en ese momento para eso. Privilegiar la función, es decir, todas las enfermedades profesionales o no profesionales que pudieran en riesgo la función de los trabajadores al servicio, había que otorgárselas al 100%. Y el resto de las enfermedades las fuimos atendiendo en la medida de la oportunidad que nos permitía el sistema, de manera que hubo carencias, sí, en medicamentos, en la propia oportunidad de la atención, pero no hubo crisis, porque fuimos muy estrictos en el manejo, desarrollamos un modelo de atención
para el sistema que atendiera prioritariamente al trabajador, que era nuestra primera obligación, y de manera, con un sistema de prevención que diseñamos, para contender costos a su familia y a sus dependientes. Y nos funcionó porque creamos atenciones oportunas en los municipios, mejoramos la atención en la subrogación que estaba en algunos consultorios perdida, la sacamos a unidades para poder controlarlas y creo que eso nos resultó y ayudó a contener costos. Pero esto simplemente atenuó el problema, no lo solucionó. Atenuó el problema para transitar sin llegar a una crisis en el sistema de salud y para pagar con sus retrasos en el sistema de las prestaciones socioeconómicas. Y vino otra propuesta. En el 2012, ya casi para finalizar, de manera responsable, yo me reuní con todas las instancias. Yo ya venía trabajando. De hecho, hubo una propuesta anterior, no de reforma del sistema, sino en el 2011, yo propuse, y los líderes sindicales lo recordarán muchos todavía, ¿verdad?, que yo me reuní con ellos siempre y de manera sistemática para mantenerlos informados, con una prepropuesta que lo prevén, que era aportaciones extraordinarias, mientras se reforma, mientras se toma la decisión, pero los sistemas prevén que puede haber una aportación extraordinaria. Yo me reuní con los sindicatos de los trabajadores y del propio sistema, o sea, entrar a una reforma integral. Aportaban el sistema y los trabajadores. Que aportaran de manera extraordinaria para equilibrar un poco el sistema para las prestaciones médicas. Les hice una propuesta que inclusive nos iba a paliar un poco, transitar a la reforma. Trabajamos la reforma de manera conjunta con los trabajadores. Volvimos a presentarla al Ejecutivo y al Congreso. Nos reunimos en ese momento con el Congreso para decirles, los diputados, esto es lo que puede haber, y nos dijeron, espere la reforma, doctora. Bueno, llegó el 2012. Tampoco fue aceptada esa no propuesta. fue aceptada, yo esperé la reforma, el 2012 que ya había pasado las elecciones, ya no afectaba políticamente. Ya no había la afectación política, yo me reuní nuevamente con ellos y le dije, he desarrollado una nueva propuesta, aquí está, hay que aprobarla en este periodo, en el próximo, en el último periodo, hay que aprobarla para que el costo político no le pegue a la nueva administración y esa nueva administración pueda transitar en mejores condiciones. Ya sabía que había ganado la oposición. Desde luego. Pero había que transitar. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que venía una nueva generación de trabajadores con la nueva administración y había que proteger al sistema. Desafortunadamente no transitó tampoco. Yo lo que hice en ese momento fue, si usted acuerda, había una transición, había un equipo de transición, me tocó hacer mi presentación ante el equipo de transición. En esa reunión ante el equipo de transición hice los señalamientos muy puntuales de la necesidad urgente de la reforma. Presenté las premisas más importantes de esa reforma y los impactos positivos que iba a tener. Y hice llegar al gobernador electo un documento con mi análisis y con la propuesta, para que fuera tomada en cuenta que si no transitaba en el último periodo, lo urgente de esa necesidad era que transitara en el primer periodo de sesiones de la siguiente legislatura. Las reformas estructurales de los sistemas se recomienda hacerlos al final de una administración o al principio de la otra para que tú puedas controlarla y poderla implementar a lo largo de toda esa administración y darle certidumbre. Y desafortunadamente no se dio en su momento, pero hoy puedo decir que afortunadamente el gobernador actual asume su responsabilidad histórica y se aprueba una reforma. Sin embargo, ante la crisis o dentro o en medio de la crisis, tengo información de que el exsecretario de Finanzas y la profesora Dianira Camacho, entonces secretaria de Educación, junto con la directora del ISET, protocolizaron un convenio al margen de la ley del ISET. El objetivo de los convenios fue reconocer antigüedad a 78 trabajadores que no tenían periodos cotizados ante el instituto, mediante el pago de aportaciones de manera extemporánea con fin de obtener
en menor tiempo el derecho de una pensión? A ver, he sido muy polémica y es de lo que se me ha señalado en diversas ocasiones. En la ley que a mí me tocó aplicar, no se prohibía. Aportaciones extraordinarias no se prohibían. Y no se prohibían porque también había otra disposición, y esa sí estaba explícita, que se llamaba devolución de aportaciones. Es decir, que los trabajadores al servicio del Estado que se retiraban antes de cumplir con la edad suficiente para jubilarse o pensionarse, tenían derecho de retirar sus aportaciones. Y eso, en un sistema solidario, es complicado, porque tu derecho en la misma ley para jubilarse decía que solamente tenía una condición: tu antigüedad laboral. Entonces, un trabajador que acumulaba los 30 años de antigüedad laboral y en algún momento de esa vida había retirado las aportaciones, tenía yo de manera y obligatoriamente atendiendo al derecho constitucional, no le podía prohibir el derecho a jubilarse porque es un derecho irrenunciable. Ni yo se lo puedo quitar, ni él puede renunciar. Por lo tanto, había que regresarle al fondo. ¿Aunque haya sido de manera extemporánea? Mire, aunque haya sido de manera extemporánea, tú lo tienes que... Extemporánea le llaman porque no se hizo en el momento que elabora, no se hizo en el momento en que elaboraba. Además, le quiero señalar que no solamente lo decidí yo, sino que se inconformaron ante las autoridades competentes. Y no solamente hubo el caso de las trabajadoras rurales de educación, también tuvimos el caso de los trabajadores de limpia del ayuntamiento, donde la autoridad nos indicaba, nos mandaba, era un mandato de autoridad, que les reconociéramos su antigüedad. Yo puedo reconocer la antigüedad solo y sí me devuelven los recursos que no están en el dinero para poderlos jubilar. Aunque la crisis hubiera estado de ese tamaño, que no habían suficientes recursos, que estaban siendo subsidiados, que no sabían qué hacer, que el sistema estaba naufragando. Pero es su derecho constitucional y eso yo no se lo puedo quitar a ningún trabajador. Los derechos adquiridos de los trabajadores son tutelados por la Constitución y por lo tanto ningún funcionario puede hacerlo, y de no hacerlo hay una responsabilidad penal. Yo atendí puntualmente esto. La decisión no estaba en Hilda Santos, estaba en quien recaía todas las funciones, que era la Secretaría de Administración y Finanzas, y por eso el secretario, después del análisis puntual de la Consejería Jurídica, de los asesores jurídicos, y además la propia ley te remite a leyes supletorias, es decir, te remite a la Ley Federal del Trabajo, que te dice que todo lo que beneficia al trabajador estás obligado a hacerlo. Y de ahí nos remite a la Ley del Seguro Social y a la Ley del ISSSTE. Y nosotros consultamos a las dos instancias y las dos dijeron que era posible hacerlo. De manera que no fue una decisión no estudiada ni analizada, fue una decisión responsable y además fue un mandato. ¿Pidió su pensión usted? ¿Por qué no me lo responde ahora que regresemos de la Con pausa? mucho gusto. Oye, Luis, ¿cómo ves eso de la nueva ley del ISSSTE? Juanita, hay que verlo como una inversión. El doctor